Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Saúl López Santizo. Tengo el gusto de presentar un estudio en este momento donde vamos a aprender algo muy importante que está en el libro de Lucas, capítulo número 1, del 5 en adelante. A alguien le hablaron y le dijeron: no temas, tu oración ha sido oída. Vamos a ver cuál fue su respuesta. Vamos a ver qué fue lo que sucedió aquí. El Evangelio de Lucas es escrito por un médico, posiblemente era un judío de la dispersión que había nacido en Antioquía. Él anduvo mucho tiempo con el apóstol Pablo en sus viajes misioneros, y el Evangelio de Lucas es uno de los tres evangelios que se le llaman sinópticos. Sinóptico significa con la misma óptica, la descripción de los mismos relatos. Y Lucas le da mucho énfasis a la humanidad de Jesús, presenta a Jesús como humano divino. También Jesús tiene mucha importancia a los más necesitados, a los pobres, especialmente a los gentiles. Él tiene mucha misericordia, mucho amor. Hay mucha alabanza en este libro, y hay mucha dependencia del Espíritu Santo y también de la oración, que es lo que vamos a ver algo en este momento. El sacerdote Zacarías es el que inicia el relato aquí con un evento sobrenatural, con una aparición. Habíamos visto a otro profeta, Zacarías, en el Antiguo Testamento, que tuvo también una aparición de ángeles. Pero el sacerdote Zacarías, entonces Zacarías, el nombre significa Dios ha recordado. Los sacerdotes de la tribu de Leví oficiaban en el templo de Dios, en lo que se llama lugar santo. Oficiaban todos los días, en la mañana y en la tarde, y algo muy importante era el quemar incienso. Estos sacerdotes estaban divididos en 24 órdenes. Como eran muchos, algunos piensan que eran un número muy grande, como decir 20,000. Y Zacarías pertenecía al número 8, al grupo número 8, que se llamaba la clase de Abías, de tal forma que tenían que hacer suertes para ver si le tocaba a alguien. Cuando a alguien le tocaba, era algo muy especial, y generalmente le tocaba solo una vez en la vida. El quemar incienso en la Biblia tiene relación con la oración, según vemos en Apocalipsis 5:8, que dice que son las oraciones de los santos el incienso. También el rey David en el Salmo 141:2 habla de presento mi oración como un incienso, levanto mis manos como la ofrenda de la tarde. Dice nuestra lectura en Lucas 1:5: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Hay una característica aquí, que eran justos delante de la presencia de Dios y observaban los mandamientos del Señor, a pesar de que no tenían hijos. Esto era algo interesante, porque especialmente para las mujeres era una afrenta, una vergüenza no tener hijos, pero ellos estaban ahí, y el sacerdote estaba oficiando, estaba orando. Generalmente oraban por el pueblo.
Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar en el templo y quemar incienso. Y toda la multitud estaba afuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Dice, y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del incienso, y al verlo Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Y entonces el ángel le dice, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Había entonces aquí un ambiente de oración cuando Zacarías tiene esta experiencia. Posiblemente habían estado orando por mucho tiempo para que Dios les diera un hijo a Zacarías y Elizabeth. Elizabeth significa abundancia, Zacarías significa Dios ha recordado, y Dios siempre se recuerda de las oraciones que nosotros hemos hecho. Acordémonos de esto. Ellos eran justos, dice la palabra de Dios que nosotros somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La primera reacción que tiene este sacerdote entonces es el temor. Sabemos nosotros de que el temor o miedo es lo contrario de la fe. Dice que él tiene temor, y Zacarías lo primero que le dice es, no temas. Y lo segundo, él le da la buena noticia, que su oración ha sido oída. Posiblemente ya en los últimos años, los últimos días, Zacarías y Elizabeth no esperaban una respuesta así, habían perdido las esperanzas de tener esta oración, pero habían orado por mucho tiempo. La oración necesita ser perseverante y necesita hacerla con fe. Y le dan el nombre, entonces a Zacarías, el ángel le da el nombre de su hijo que va a nacer y le dice Juan. Juan, o en hebreo Yohanan, significa Dios tiene misericordia. Y realmente Dios responde por misericordia, por gracia, por su amor y también por su poder. Y dice, habrá gozo. Recordemos, gozo y alegría. Recordemos que Dios como Padre se goza también en dar cosas buenas a sus hijos. Y cuando nosotros recibimos algo de Dios también hay alegría, hay gozo, hay satisfacción. Y entonces el ángel le da aquí algunas instrucciones del niño, de Juan. Dice, y algo que tiene que ver con su misión, dice, será grande delante de los ojos del Señor. Lo más importante es lo que Dios piensa en nosotros, lo más importante es agradarle a Él. Dice, no beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Aquí se está refiriendo a que él va a ser apartado. Eran características de lo que se llamaba un nazareo, que tenía que ser apartado de todas las contaminaciones, de beber licor y todo eso, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. La llenura del Espíritu Santo es muy importante para cumplir la función para la cual Dios nos ha mandado. Y dice, Él hará volver el corazón, Él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor, su Dios. El volver a Dios
tiene que ver con el arrepentimiento. Sabemos que Juan el Bautista predicó básicamente el arrepentimiento. Irá delante de él, está hablando delante del Señor, en este caso del Señor Jesucristo, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Tenemos que tener una disposición nosotros delante del Señor para recibir una visitación de Él, preparándonos con arrepentimiento hacia el Señor y también con una buena relación en este caso padres a hijos y viceversa, las dos generaciones. Pero miremos cómo reacciona aquí Zacarías acerca de esta buena noticia, porque era una buena noticia que habían estado esperando por muchos años. Posiblemente Zacarías ya no estaba orando por eso, estaba orando posiblemente por la redención de Israel. Pero Dios en sus planes contesta algo que iba a tener que ver con la redención, no solamente de Israel, sino de todos los gentiles también. Entonces Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré saber esto? Aquí hay una duda de Zacarías, porque yo soy anciano y mi mujer de edad avanzada. Entonces el ángel que se identifica como Gabriel, le responde en dos formas. Le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de la presencia de Dios. Entonces, lo que llama la atención aquí es que en el hebreo, Gabriel significa Dios es mi fuerza, Dios es mi fortaleza. Yo soy Gabriel, estoy delante de la presencia de Dios y he sido enviado para anunciar y darte estas buenas nuevas. Y he aquí, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Entonces, lo que nos enseña aquí, que es importante cuando nosotros recibimos una promesa de Dios, es creer en esas promesas y hablarlas. Aquí vemos que Zacarías se está enfocando en su debilidad, se está enfocando en su limitación, pero debemos de enfocarnos nosotros en la fidelidad de Dios, en el poder de Dios, en su misericordia y en su fidelidad, y debemos de hablar nosotros de acuerdo a lo que nosotros creemos. La oración, entonces, ya para terminar, la oración que debemos hacer debe ser una oración con expectación, de acuerdo a las promesas de Dios, una oración sin temor, una oración esperando la respuesta de Dios por su misericordia, por su fidelidad. Y por otro lado, para que Dios nos visite, que es lo más importante en una oración, tenemos que buscar el arrepentimiento, o sea, volvernos a Dios, mejorar las relaciones interpersonales, especialmente hijos y padres, buscar la consagración, la llenura del Espíritu Santo y tener disposición. Que Dios te bendiga y te guarde en este momento. Entonces espero que este estudio sea de edificación para tu vida. Te invito a escucharlo otra vez y a escuchar los que vienen, a escuchar los anteriores. Te invito a darnos un like, a compartir esta enseñanza, y te invito a suscribirte si no lo has hecho, haciéndole un clic a la campanita para recibir notificaciones. Amén.